Patrimonio inmaterial en Ciudad Bolívar. Una visión de los valores patrimoniales que mejoran la calidad de vida. El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes como tradiciones orales, creencias, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo. El patrimonio cultural inmaterial no pertenece a un determinado uso o a una cultura, sino que contribuye a la cohesión social, fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad, que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general. La cultura se construye a partir de las percepciones que tiene el ser humano acerca de la realidad. Esas percepciones se basan principalmente en sus 5 sentidos y van formando los modelos de entender y hacer las cosas. Esos modelos van cambiando con el paso del tiempo. En épocas remotas se creyó que la Tierra era plana, simplemente porque al observarla, eso era lo que se veía. El ser humano también llegó a creer que la Tierra era el centro del universo, sencillamente porque al observar las estrellas las veía girando alrededor de ella. También creyó que los microorganismos no existían, porque a simple vista no los podía observar. A la humanidad le ha quedado difícil comprender la realidad donde existe, debido a las limitaciones de sus sentidos y su conocimiento. Sin embargo, con la llegada de la ciencia y su método, el hombre pudo tener una visión más cercana a lo que es la realidad. Roger Bacon fue uno de los primeros en postular un método científico, en 1267. Los pensadores de las siguientes épocas tuvieron que dividir las áreas de la investigación en ciencias, para poder asimilar y comprender mejor este gran universo. Con el paso del tiempo se dividieron las ciencias en formales y fácticas. Las formales son todas aquellas que representamos con una forma, algo que no se puede ver a simple vista, como son los números. Dentro de las ciencias formales están las matemáticas y la lógica. Las ciencias fácticas son todas aquellas con las que podemos experimentar y medir los resultados. Dentro de ellas están la física, la biología, la química y las ciencias sociales. Las ciencias sociales son las que estudian al ser humano y la sociedad, por ejemplo, la economía, el derecho, la política, la sociología o la psicología, entre otras. El método científico se creó para entender estas diferentes realidades, un método que observaba la realidad por las áreas de cada ciencia. Sin embargo, el hombre con esta división de las ciencias y su método de observación por áreas, generó una percepción fraccionada de la realidad, que no lo dejaba entender cómo funcionaba el universo de manera integral. Esta visión fraccionada es una visión reduccionista de las ciencias. Reduccionismo significa que no se observa la realidad de manera global, sino de manera reducida o parcial. Esta visión parcial busca las soluciones a los problemas, bajo un solo punto de vista o bajo una sola ciencia. Algunos científicos y filósofos bajo esta visión fragmentada, reduccionista y parcial, argumentaron que el universo tiene su origen solo en la materia, y lo que no se puede medir de manera material no existe. Bajo esta percepción, no existe lo inmaterial, ni lo moral, ni lo espiritual,
y mucho menos un creador. Lo que llevó a la humanidad a creer que el universo y la vida no tenían ningún propósito, ni orden, y que las ciencias no tendrían relación unas con otras. El Círculo de Viena surgió en 1929, fue un grupo de científicos que argumentaba que solo existía lo material, lo medible, y que lo metafísico o lo espiritual simplemente no existían. Además que los valores éticos y religiosos eran ingenuos y no tenían ninguna importancia. Consolidaba la idea del materialismo, que provenía desde la Revolución Francesa en 1789. Se creyó que el universo era producto de la suerte o del azar y que todas las leyes matemáticas, físicas, químicas, biológicas o sociales eran fruto de la casualidad y provenientes de la nada. Nació la visión mecanicista. Significa que se percibe lo natural como una estructura comparable a la de una máquina, es decir, todo tiene una causa física sobre algo material. Se percibía al ser humano como una máquina que funciona por una causa produciendo un efecto. La causa podría ser una recompensa o una amenaza, y el efecto, que podría ser, por ejemplo, trabajar por dinero o no ser un delincuente por miedo a la cárcel. Nació el conductismo. Se creyó que el ser humano y sus gobernantes eran los que debían darle un orden a este caos, a la naturaleza, al mismo ser humano, creando una organización social que, mediante las recompensas y amenazas, se lograría crear seres sociales. Pero esta visión de la realidad materialista, mecanicista, reduccionista, fraccionada, conductista, producto de la suerte y proveniente de la nada, finalmente comenzó a cambiar con la postulación de la teoría general de sistemas por el biólogo y filósofo de la ciencia Ludwig von Bertalanffy en 1950. Bertalanffy propuso una visión nueva del universo, una que argumenta que está construido por sistemas dentro de sistemas que interactúan entre sí y hacen emerger el todo. Desde el sistema de las partículas subatómicas que componen el átomo hasta los sistemas de estrellas, planetas y galaxias que componen el universo. Bertalanffy argumentó que todos los sistemas matemáticos, físicos, químicos, biológicos y sociales interactúan unos con otros de manera compleja e interconectada para generar el universo que conocemos. Es decir, el tiempo, la materia, el espacio y la vida no están simplemente ahí y no son fruto de la casualidad, sino que son el resultado de la interacción de todas las partes y sistemas del universo. Bertalanffy cambió el método científico de observar la realidad, ya no sería por cada área de las ciencias, sino que ahora se observaría el todo para entender las funciones de las partes que lo componen y estudia las partes para entender cómo funciona el todo. Bertalanffy argumentó que no existen varias ciencias, sino que existe una sola ciencia, que las integra a todas. Postula que solo existe una realidad compleja. Cuando Bertalanffy tuvo que enfrentarse como biólogo al reto de definir qué es la vida, encontró que la vida, por ejemplo, en un ser humano, no está en el corazón, en el cerebro o en los pulmones, sino que la vida es el resultado de la interacción de todos los órganos. Definió la vida como una característica que emerge cuando cada sistema o cada órgano del cuerpo cumple la función dentro del diseño general. Encontró que la vida es una característica emergente inmaterial
y puede ser más importante que los mismos órganos del cuerpo. Por tanto, postuló que el todo es más que la suma de las partes, refiriéndose a que existen características emergentes, materiales e inmateriales, que surgen por la interacción de las partes. Bertalanffy dio a conocer esas características emergentes, algo desconocido hasta ahora, cuando se observaba la realidad de manera separada. La humanidad entendió el nivel de organización de la realidad. La física reveló que las partículas subatómicas son sistemas diminutos que están escritos con un lenguaje que hace emerger los diferentes átomos que cambian según las partículas subatómicas, haciendo surgir los elementos químicos. Elementos químicos que al mezclarse entre sí generan moléculas y al mezclarse con el átomo del carbono producen las moléculas orgánicas, las cuales hacen emerger las células, donde está depositada toda información de un ser vivo. Estas células generan los tejidos, tejidos que hacen surgir los órganos, órganos que al interactuar hacen surgir la vida, vida de seres humanos que hacen emerger la familia, familias que generan las comunidades, pueblos y sistemas sociales. Todo este nivel de organización también genera la vida de animales y plantas que al interactuar hacen surgir el ecosistema que mantiene el equilibrio de la vida. Bertalanffy reveló que nada hay por casualidad, sino que todo tiene un propósito y un lenguaje con el cual fue escrito para generar un orden y una función para cada elemento del universo, sin importar su tamaño o dimensión. Cada elemento interactúa con los demás para que surja la realidad tal y como la conocemos. Bertalanffy se opuso al Círculo de Viena y sus concepciones reduccionistas, mecanicistas y materialistas. Bertalanffy consideraba que la unidad de todo lo orgánico, lo más posible, es que provenía de un orden primario místico. Es decir, que el orden del universo provenía de un creador. Y que los valores éticos y morales, provenientes de la religión cristiana, han sido y son fundamentales, dentro del orden social humano, para generar un comportamiento hacia el equilibrio de la vida. Bertalanffy veía con preocupación la visión científica fraccionada de la realidad, porque la ciencia influye en el estilo de vida del ser humano, en la manera como nos relacionamos económicamente, cómo nos entretenemos, la manera como organizamos las ciudades, cómo utilizamos la naturaleza, cómo impartimos el poder, o la manera como nos defendemos, en fin, en casi todas las actividades humanas se encuentra presente la ciencia, y lo más importante es que define lo que estudiamos, cómo entendemos la realidad y en lo que trabajamos. Bertalanffy consideraba que la visión científica que había difundido el Círculo de Viena generaba comportamientos sociales inorgánicos que podían destruir la naturaleza y la vida. Como solución científica, planteaba observar todos los sistemas, ya que todos tienen comportamientos parecidos entre sí, para generar reglas de comportamiento general, que fueran aplicables a cualquier sistema y en cualquier nivel de la realidad, para constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y las sociales, y poder generar comportamientos humanos orgánicos, o integrados a la naturaleza y el todo.
Hoy los últimos descubrimientos y avances científicos revelan que el lenguaje del universo fue escrito con una sorprendente exactitud y uniformidad en todo lo que existe, lo que apunta directamente a la necesaria existencia de un creador, como lo señalaba Bertalanffy. Hoy se ha descubierto que las constantes y cantidades fundamentales del universo, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias, están determinadas por números que han sido calculados a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente pequeña que permite la vida. Si alguno de esos números fuera alterado de forma infinitesimal, ninguna vida física o de cualquier tipo podría existir en ninguna parte. No existirían las estrellas, ningún planeta, ninguna química. Dentro de estas constantes y cantidades está la constante gravitacional, que regula la fuerza de la gravedad. Si esta constante cambiara en su más mínimo valor, nada existiría, porque el universo se hubiera expandido de manera infinita o se hubiera comprimido sobre sí mismo. Lo que es igual para la constante cosmológica, la velocidad de la luz, la constante de Planck, la masa del electrón, protón y neutrón, la masa del quark, la constante de Hubble, entre muchísimas más que fueran calculadas de manera asombrosa. Este fenómeno se conoce con el nombre de ajuste fino del universo, y los científicos están de acuerdo que no pudo ser casualidad. Esto revela que el universo es una totalidad y que fue exquisitamente diseñado en cada uno de sus elementos y leyes que lo componen. El ajuste fino del universo señala la necesaria existencia de un creador. Y la persona más reconocida y que a su vez ha sido la más influyente dentro de la humanidad, y se considera como aquel que reveló la identidad y voluntad de Dios, es Jesucristo. Jesús enseñó que existe un orden en lo creado para los seres humanos, una providencia divina que podemos alcanzar. Reveló que el Creador conoce de manera anticipada nuestras necesidades y por tanto ha dispuesto un orden para que las alcancemos de manera abundante. Pone como ejemplo a las aves, enseñando que ellas no cosechan ni encierran en graneros y sin embargo Dios las alimenta. Y por tanto para el ser humano, que vale más ante los ojos de Dios, le ha dispuesto un orden superior. Jesús dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se les dará por añadidura. El reino de Dios en la tierra se podría entender como la llegada de un orden mejor para los seres humanos o como una característica emergente inmaterial que nace al hacer la voluntad de Dios, la que consiste principalmente en considerar a los demás como imagen y semejanza del mismo Dios, como una parte esencial de uno mismo, o como a quienes hay que tratar, como uno quiere ser tratado. Las enseñanzas de Jesús denotan la unidad de la creación y el propósito que tiene el ser humano dentro del todo. Los postulados de Bertalanffy describen las enseñanzas de Jesús. Cuando habla de una sola ciencia, se puede entender que existe una sola verdad. Cuando habla de la función de las partes, se puede entender el propósito de los seres humanos. Cuando habla de integralidad, se puede entender como la necesidad de ser uno con Dios. Cuando habla de características emergentes, se puede entender como hacer surgir el reino de Dios en la tierra.
Los seguidores de Jesús transformaron a los pueblos que vivían en la barbarie, como los romanos, celtas y vikingos. Fueron los forjadores de la ciencia, las bibliotecas, la educación y el inicio de la ayuda social, con hospitales, orfanatos, ancianatos y toda clase de atención y cuidado a los más vulnerables, abandonados y enfermos. Las enseñanzas de Jesús dieron inicio a la civilización actual, que se expandió por el mundo entero. Enseñanzas que se pueden considerar como el patrimonio inmaterial más importante de la humanidad. La teoría general de sistemas de Bertalanffy ayuda a completar y a entender ese patrimonio inmaterial de la humanidad, que han sido las enseñanzas de Jesucristo, pilar de la civilización actual. Patrimonio que también está en Ciudad Bolívar y ha sido relevante en la construcción de un mejor estilo de vida. Cuando miramos propiamente como la inspiración evangélica de toda la obra, el minuto de Dios, tendríamos que irnos al gran mandamiento del amor que nos enseñó Jesucristo, ¿cierto? Que está desde el Antiguo Testamento, pero que Jesús llegó a retomar con muchísima más fuerza y a darle plenitud para poder mostrar el amor de Dios y cómo quería que nosotros, los seres humanos, nos amáramos. Ese mandamiento sencillamente se resume, o como lo resume el padre Diego Jaramillo en la vida del padre Rafael García Herreros: amarás al Señor tu Dios y a tu hermano el hombre. A finales de los 80 y demás, es que se construye un primer barrio aquí en Ciudad Bolívar, que es cerca a San Francisco, que es bien conocido, que se llama el barrio García Herreros, y fue construido alrededor con 120 casas. Pero también alrededor de más o menos en el año 93 es que se inicia la construcción del Colegio Cedid aquí en Sierra Morena. Es un colegio grande, de hecho es aquí cerquita de la parroquia y hace parte del territorio de la parroquia. Entonces en esa parte de la educación también comienza a impactar el minuto de Dios. Luego vamos con el ecoparque. Alrededor del año 95 se entregó ese lote en un comodato durante 20 años y se comienza la gran construcción del ecoparque aquí en el barrio Sierra Morena. Y allí en el ecoparque lo que se tenía era una ayuda integral de absolutamente todo, pensada en una gran parte también para los jóvenes. Y allí en el ecoparque entonces se tenían varias funciones, varios servicios para toda la comunidad. Se tenía la parte de micronegocios, se tenía la parte de formación a jóvenes y a personas, se tenía la capacitación para madres de familia y personas que llegasen allí propiamente para capacitarse para un trabajo en confección, en televisión, habían bodegas. Y ya luego de eso, en el 96 se viene a vivir el padre Camilo acá a Ciudad Bolívar. Y ya por esos años es que empiezan todo el trabajo ya más fuerte de construcción y de fundación de parroquias. Les he resumido como todo el impacto que ha tenido el Minuto de Dios aquí en el sur de Bogotá, en esta parte de Ciudad Bolívar, que es la parte de las viviendas, de los grupos de viviendas, de la educación con los colegios, del ecoparque y por supuesto también de la parroquia. Y finalmente la gran obra de Uniminuto que también llega a Ciudad Bolívar. El pobre siempre ha sido alguien privilegiado para el Minuto de Dios, para el padre Rafael García Herreros, como lo fue también para Jesucristo en los Evangelios. Entonces, pensando en todo ese impacto de desarrollo integral de comunidades también vulnerables, se piensa que el sur de Bogotá también necesita tener una educación de calidad al alcance de todos, como lo es Uniminuto. Bueno, recuerden que Uniminuto es una institución de educación superior que tiene un sello muy indeleble que está dado en tema de proyección social. O sea, esa parte de una de las funciones sustantivas que tiene la educación en Colombia, que es la docencia, la investigación, la proyección social. Uniminuto se centra muchísimo en ese tema de proyección social y busca realmente aportarle a la sociedad.
Y una de las preocupaciones que más se tiene es qué hacemos con toda la población vulnerable que realmente necesita, que por muchos años no ha tenido la posibilidad de ir a una universidad por costos. Entonces, a la llegada a Uniminuto, pues ve esa posibilidad de ayudar a la comunidad, al territorio donde iba a estar, y siempre Uniminuto llega a un territorio con una finalidad, no llega por llegar. Siempre que llega Uniminuto está con una comunidad, tiene que aportarle en esa parte de proyección social. Y una de las formas de aportar era lograr que todas las personas tuviesen acceso a educación superior con calidad, al alcance de todos, con unos precios que, si bien es cierto, iban a ser muy fáciles para ellos, y lograr tener esa posibilidad de comenzar el mundo universitario. Entonces realmente se da desde ese sello indeleble que tiene Uniminuto, que es la proyección social. Fundador es nuestro padre Molina. El padre siempre veía, ¿verdad?, que las zonas vulnerables, llegar a las zonas vulnerables. ¿Por qué a las zonas vulnerables? Para que los estudiantes tengan un mejor proyecto de vida. Y a lo largo de los años eso es lo que se ha visto, ¿verdad?, que el chico entra aquí en el colegio desde preescolar hasta 11. Primero estaba hasta sexto, después de sexto pasó a noveno, después de noveno a 11. Gracias a Dios hemos ido avanzando y se han visto los frutos de los estudiantes que salen de acá del colegio, porque es una educación integral, siempre va de la mano de la parte espiritual. Entonces, por eso siempre los colegios del Padre Molina, de la obra del Padre Molina, siempre van a estar en zonas vulnerables, como en este caso Ciudad Bolívar, Santa Viviana. Que es un impacto grande para la comunidad, para la zona. Sí, como usted lo acaba de decir, es Cazuca, es Santa Viviana, son barrios que son un poquito pesados a nivel de la seguridad, que se presenta mucha inseguridad, bueno, y muchas cosas. Pero bueno, gracias a Dios, que yo lo que veo, que el padre de familia ve que el chico aquí está protegido y la formación que tiene el estudiante. ¿Ves? Fíjate que este colegio se ha mantenido a lo largo de los años. En pandemia, nosotros en pandemia no dejamos un día de dar clase. Claro, fue a distancia, pero nosotros había un grupo de profesores, por lo menos lo de coordinación, administrativo, dirección, siempre estuvimos aquí. ¿Por qué? Porque no es únicamente ayudar al padre de familia, colaborar al padre de familia, al estudiante, sino también a las necesidades que hay aquí en el barrio. En esa oportunidad, más de 650 personas se beneficiaron con los alimentos, que las hermanas tocaron muchas puertas para que esos abuelos, esas personas que quedaron desempleadas, todo eso pudieran tener un plato de comida en la mesa durante esos 2 largos años de pandemia. Mira, el comedor abriga a todos los estudiantes que nosotros tenemos acá, se les da el desayuno, el almuerzo, también tenemos un comedor de abuelos, que es el comedor de la hermana de la Madre María Teresa, que van a almorzar 70 abuelos todos los días, de lunes a viernes. Así no estén los estudiantes acá, las hermanas abrigan ese almuerzo, ¿verdad? Por lo menos en diciembre ellos tuvieron su almuerzo todo diciembre, todo enero, nunca paró, nunca se detuvo el comedor. Y los estudiantes aquí reciben su desayuno y el almuerzo. ¿Ves? Nuestro fundador, el padre Rodrigo Molina, tenía una frase muy linda que él decía, aquí no hay, aquí va a haber, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a conocer estos niños, aquí no hay muchas posibilidades, no hay mucho de lo que tienen en otras localidades, en otras zonas, ¿sí? Lo hablo desde la oportunidad de educación, la oportunidad de una alimentación adecuada,
la oportunidad de un estudio, pero que no vaya solamente a lo académico, sino también a esa parte espiritual y esa parte de fe católica que tenemos en este colegio. Entonces es importante y creo que Dios hace las cosas como las debe hacer. Entonces, Dios quiso y permitió que estuviera en esta zona, en una zona vulnerable donde todos los niños necesitan tener las mismas oportunidades. Este colegio ofrece una educación de calidad y sobre todo integral. Entonces es importante que esté en esta zona porque ayuda a que todos los niños tengan las mismas posibilidades. Yo pienso que la obra es una respuesta a unas necesidades grandes. Claramente, por las dimensiones, no se puede transformar todo lo que hay alrededor, pienso. Sin embargo, si es un centro de transformación en el sector, sabemos que es un sector que tiende a ser muy violento, peligroso. Es muy interesante porque, triste al mismo tiempo, que uno esté dando clase y es usualmente una vez al mes hablan como de asesinatos, hablan de cosas que son muy negativas y contrasta mucho con lo que vemos acá en el colegio, que son niños realmente muy respetuosos, que son niños también en general son muy comprometidos con su estudio, son muy bien educados, por lo cual yo digo es una respuesta donde más se necesita justamente, porque en un contexto de tanta violencia, contexto también donde hay pues muchas drogas alrededor y muchas problemáticas, resulta esto siendo, como digo, una respuesta también, no solo para los niños, sino también para los abuelos que se benefician. Hay familias cuyo único alimento es lo que reciben acá de parte de ABC Providina a través del colegio y de los alimentos que pues, personas donan. Que no hay que perder la fe y la esperanza en ningún lado que estemos. Fíjate que estamos aquí en lo más alto esta es una de las zonas más altas de Ciudad Bolívar. Tenemos una vista preciosa y esa vista y el trabajo que se hace todos los días es de fe y esperanza por un mejor vivir. Te cuento que nosotros tenemos acá profesores que viven a 2 horas del colegio y vienen todos los días con la mejor disponibilidad. Las hermanas siempre con su mejor disponibilidad, con la mejor sonrisa, ¿ve? Para llevar lo mejor a nuestros estudiantes, que sé que eso se va a multiplicar y multiplicar. Yo tengo muchos años en la obra y he visto la labor y he visto cómo se ha ido multiplicando la fe en nuestros estudiantes. Las enseñanzas de Jesús siguen transformando la realidad de aquellos que están más desprotegidos. En Ciudad Bolívar existe un gran número de organizaciones inspiradas en el Evangelio que siguen mejorando las condiciones de vida en la localidad. Enseñanzas que se pueden considerar como el patrimonio inmaterial más importante de la humanidad.